Nunca voy a olvidar el día en que la vi ahí, parada frente a la puerta de mi casa, como si nada hubiera pasado. Después de años, después de todo lo que hizo, volvió. Pero no venía sola. Traía de la mano a un niño pequeño, un niño que no era mío. Y en ese momento, lo supe. La vida no había terminado de destrozarme. Todavía me tenía guardado ese último golpe, esa última humillación. Esa mujer, la misma que un día me prometió amor eterno, la misma que juró frente a Dios y mi familia que íbamos a envejecer juntos. Se fue, me dejó solo, con nuestro hijo en brazos, y nunca volvió la vista atrás. Y ahora, después de todo, después de haberme hecho pedazos, se atrevía a pararse frente a mí, llorando, rogando que la dejara entrar, que la dejara regresar. Pero lo peor, lo más bajo, fue escucharla decir esas palabras: David, quiero que volvamos a ser una familia. Como si ella tuviera derecho a pedirme eso. Como si después de todo, tuviera la cara para volver y decirme que nunca fue su intención lastimarnos. Y antes de que piensen que exagero, escuchen mi historia. Porque no solo me traicionó a mí, traicionó a su propio hijo. Y hay cosas que simplemente nunca se perdonan. Lo peor de todo es que, durante mucho tiempo, yo la esperé. Y eso es lo que más me duele. Porque fui tan ingenuo, tan ciego, que le habría perdonado cualquier cosa con tal de que regresara. Y cuando por fin lo hizo trayendo la peor de las verdades. Esta historia no tiene un final feliz, pero se las voy a contar porque necesito que alguien allá afuera sepa lo que es vivir la peor traición de tu vida y aún así levantarte. Me llamo David Ramírez y sí, soy de esos hombres que un día creyó que el amor y la familia lo eran todo. Tengo 39 años y, hasta hace unos años, me dedicaba a lo que muchos allá afuera llaman una carrera de éxito. Soy asesor financiero independiente, especializado en inversiones y planeación patrimonial. Trabajo en la Ciudad de México, ese monstruo de concreto donde todos luchan por hacerse un nombre. Y la verdad, me hice de uno. Manejo portafolios de inversión para empresarios, profesionistas y familias con alto patrimonio. Diseñé estrategias de retiro, invertí en bienes raíces y asesoro sobre fondos de cobertura, todo lo que asegura el futuro financiero de mis clientes. Un asesor financiero bien posicionado en esta ciudad puede generar entre 150,000 y 300,000 pesos al mes, y con los años logré llegar a ese nivel. Compré una casa en Coyoacán, con jardín, acabados de lujo y espacio suficiente para construir una familia. 2 autos de agencia, un fondo de inversión abierto a nombre de mi hijo desde el día que nació, seguro de gastos médicos mayores, fideicomisos, todo lo que hace falta para vivir tranquilo. Y aún así, con todo eso, terminé perdiéndolo todo donde más importaba. Porque la vida se encarga de recordarte que hay cosas que el dinero jamás va a poder. Mi historia con Mónica comenzó como empiezan esas historias que uno cree que terminan bien. Nos conocimos en un evento de finanzas en Reforma, rodeados de gente ambiciosa, de trajes caros y sonrisas forzadas. Pero ella tenía algo diferente. Mónica no solo era hermosa, era inteligente, carismática, de esas personas que saben cómo envolverte con solo mirarte. En menos de un año ya vivíamos juntos, y a los 2 años estábamos casados. Yo creí haber ganado la lotería. Recuerdo que en ese entonces apenas empezaba a destacar en la firma, y cada logro, cada cliente nuevo, cada comisión, lo celebraba con ella. Me esforzaba todos los días para construir algo sólido, algo que nos diera la tranquilidad de saber que, pasara lo que pasara, siempre íbamos a estar bien. Cuando nació Emiliano, mi mundo cambió. Estar en esa sala del hospital, nervioso, con las manos sudadas, y luego mirarlo por primera vez, me hizo entender que todo por lo que había trabajado hasta ese momento no era nada comparado con lo que acababa de recibir. Mi hijo, mi mayor inversión, mi mayor logro. Ahí supe que no importaba cuántos millones pudiera manejar en cuentas de terceros, nada se iba a comparar con verlo crecer.
Me hice la promesa de construirle el mejor futuro posible. No solo en lo económico, sino en lo emocional. Soñaba con darle una familia, con enseñarle lo que era el amor de verdad, la lealtad, el compromiso. Por eso acepté sin dudar cuando Mónica me dijo que quería quedarse en casa y dedicarse a Emiliano. Le dije que no se preocupara, que yo me haría cargo de todo. Y lo hice. Trabajaba jornadas interminables, saltaba de juntas en Polanco a comidas de negocios en Santa Fe, cerraba portafolios millonarios mientras, en mi cabeza, solo pensaba en volver a casa y abrazarlos. Porque eso era lo que me importaba, ellos. Cada contrato firmado, cada comisión recibida, era por ellos. Mónica me decía que era feliz, que teníamos todo lo que habíamos soñado. Y yo le creía. Le abrí un fondo de inversión a Emiliano desde que nació. Cada mes, parte de mis ganancias iban ahí, porque quería asegurarle el mejor futuro. Hacía planes, pensaba en comprar una propiedad en Valle de Bravo, soñaba con las vacaciones familiares, con los fines de semana en el parque, con las cenas en casa mientras veíamos a Emiliano crecer. Porque más allá del dinero, lo único que realmente quería era construir una familia de verdad. Y aquí es donde quiero detenerme, porque sé que allá afuera muchos se van a sentir identificados. Ese momento en la vida donde sientes que por fin lo lograste, que la vida por fin te está sonriendo, que todo el esfuerzo, todo lo que te costó llegar ahí valió la pena. Yo estaba ahí. Soñaba con ver a Emiliano en su primer día de clases, con llevarlo a sus entrenamientos, con enseñarle yo mismo cómo invertir, cómo manejar su dinero, para que nunca tuviera que vivir las carencias que yo viví de niño. Hasta pensaba en un día, cuando fuera grande, presentarlo a mis clientes y decirles con orgullo: este es mi hijo, el hombre en quien más he invertido en esta vida. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Mónica ya no sonreía como antes. Se volvió más callada, más distante, y yo, como un tonto, lo justifiqué todo. Es normal, me decía. La maternidad cansa, todas las parejas pasan por esto. Y seguí dándolo todo, sin darme cuenta de que ella ya no estaba ahí. Recuerdo las noches en las que me acostaba a su lado y sentía que la tenía a kilómetros de distancia. A veces me levantaba en la madrugada y la encontraba en la sala, sola, mirando su celular, perdida. Y aunque por dentro algo me decía que algo andaba mal, yo me repetía la misma mentira. Es el estrés, es solo el cansancio, todo va a mejorar. Porque me daba pánico de preguntar y que la respuesta fuera la que más temía. Así que me aferré a ese sueño de familia que había construido en mi cabeza, ese sueño en el que los tres íbamos a envejecer juntos, viendo a Emiliano convertirse en un hombre de bien. Porque yo no quería ser uno de esos hombres que se rinden. Había días en los que la miraba y me preguntaba: ¿dónde quedó la mujer con la que me casé? Y aún así, me repetía: es solo una mala racha, todo va a pasar. Pero no pasó, hasta que un día todo se rompió. Volvía de una junta importante, acababa de cerrar una operación inmobiliaria por más de 15 millones de pesos. Lo único que quería era llegar a casa, abrazar a mi hijo y contarle a Mónica que lo habíamos logrado, que ese proyecto aseguraba nuestro futuro. Pero lo que me encontré fue otra cosa. Mónica estaba ahí, sentada en la sala, seria, fría, con los ojos vacíos. Me pidió que me sentara. Y entonces me dijo la frase que me persigue hasta el día de hoy: David, me voy. Estoy enamorada de alguien más. No lloró, no tembló, no mostró una sola señal de arrepentimiento. Solo lo dijo como quien lee un guión aprendido. Recuerdo quedarme en blanco, mirándola, sin entender qué estaba pasando. ¿Y Emiliano? Fue lo único que pude preguntar. ¿Y su respuesta? Me rompió por dentro. Se queda contigo, no puedo cargar con él. En ese momento, sentí cómo se me caía el mundo encima. La mujer con la que había soñado una vida, la madre de mi hijo, me dejaba y dejaba atrás a su propio hijo como si no fuera nada. La vi tomar una maleta, subirse a un auto,
y desaparecer. Y ahí, en esa sala, solo, con Emiliano dormido en su cuarto, supe que por más dinero que tuviera, por más contratos que firmara, no había forma de comprar lo que acababa de perder. Y lo más triste es que en ese instante todavía la esperaba. Todavía pensaba, va a volver, se va a dar cuenta de lo que dejó atrás y va a volver. Esa fue la mentira más grande que me conté. Porque lo que yo no sabía era que Mónica nunca tuvo la intención de volver. Y lo peor es que lo que estaba por venir iba a ser aún más doloroso. Los primeros días después de que Mónica se fue, fueron un infierno. No sabía por dónde empezar. Me despertaba todos los días con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, que al bajar las escaleras la iba a encontrar en la cocina. Como siempre, con Emiliano en brazos, sonriendo. Pero no, solo estaba el silencio. Ese maldito silencio que te grita en la cara que todo se acabó. Emiliano ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Tenía apenas 5 años, y lo único que hacía era preguntar por su mamá. «Papá, ¿mamá ya viene? ¿Por qué se fue?» Y yo no tenía respuestas. ¿Qué le dices a un niño de 5 años cuando su madre decide desaparecer? Así que me enfoqué en lo único que sabía hacer: trabajar. Volví a las oficinas de Reforma, me senté frente a esas pantallas con números rojos y verdes, y me obligué a seguir. Porque la vida no se detiene, y menos en este mundo. Los mercados seguían moviéndose, los clientes seguían llamando, y yo tenía que sonreír y decirles que todo estaba bajo control, mientras por dentro me estaba desmoronando. Pero la realidad es que nada estaba bajo control. Empecé a descuidarme, dejé de dormir, dejé de comer. Solo existía para cuidar a Emiliano y cumplir con mis clientes. Recuerdo una tarde, cerré una operación de inversión en bienes raíces por más de 25 millones de pesos. Uno de esos días que cualquier asesor financiero soñaría, pero cuando salí de esa sala de juntas, lo único que sentí fue vacío. Porque sabía que no tenía a quién contarle, que Mónica ya no estaba ahí. Y fue justo en esa época cuando empezaron a llegar las primeras señales, esas que uno siempre ve en retrospectiva y se pregunta, ¿cómo no me di cuenta antes? Todo comenzó con una llamada de un viejo conocido, un colega de la firma, de esos que saben todo lo que pasa en la ciudad. «Oye, David, ¿tú y Mónica siguen juntos?», me preguntó de la nada. «No». «¿Por qué?», respondí, sintiendo cómo se me helaba la sangre. «Nada, es que la vi en la Roma con un tipo. Parecían muy cercanos. Ahí supe que algo no cuadraba, porque Mónica me había dicho que se iba a quedar con una amiga que necesitaba espacio para pensar. Y ahora me enteraba que no solo se había ido, sino que ya estaba con otro. Intenté no hacerle caso, quise creer que era un error, que se había confundido. Pero entonces vino lo peor. Una noche, Emiliano se me acercó, con ese tono inocente que solo un niño puede tener, y me dijo: «Papá, soñé que mamá venía por mí, y me decía que ahora tenía un nuevo hermanito». No sé explicar lo que sentí en ese momento. Fue como si me arrancaran el aire de golpe. Porque en el fondo, ya lo sabía. Sabía que ella no solo se había ido, sabía que ya estaba construyendo otra vida, otra familia, lejos de nosotros. Y aún así, me aferré. Me aferré a la idea de que todo eso era temporal, que algún día iba a volver, que se iba a dar cuenta de lo que había perdido. Me encontré revisando mi celular a cada rato, esperando un mensaje, una llamada, algo. Y sí me odio por eso, porque mientras yo me mataba por seguir adelante, ella ni siquiera pensaba en nosotros. Una parte de mí todavía la defendía. Llegué a pensar que tal vez era mi culpa, que tal vez no supe ser el esposo que ella necesitaba, que el trabajo me absorbió, que los años nos desgastaron. Y mientras tanto, seguía dándolo todo. Llevaba a Emiliano a la escuela, lo ayudaba con sus tareas,
lo arropaba cada noche y le prometía que todo iba a estar bien, aunque yo mismo no me lo creyera. Empecé a gastar más, no por lujos, sino por miedo. Miedo a que Emiliano sintiera la ausencia de su madre, así que le compraba todo lo que pedía: videojuegos, juguetes, salidas a donde él quisiera. Le contraté clases de natación, de inglés, de todo lo que pudiera ocupar su mente y no pensara en ella. Pero por dentro, me estaba vaciando, porque cada día que pasaba, cada cumpleaños que se acercaba, cada Navidad, solo confirmaba lo que más temía: ella no iba a volver. Y justo cuando creí que ya había tocado fondo, la vida me demostró que siempre se puede caer más bajo. Porque si hubo algo que terminó por quebrarme, no fue la soledad, no fue el abandono, no fue la traición. Fue Emiliano. Porque yo estaba dispuesto a cargar con todo ese dolor, a tragarme la rabia y la humillación, pero ver a mi hijo, ver a ese niño de 5 años romperse por dentro día tras día, eso fue lo que me terminó de destruir. Había noches en las que lo escuchaba llorar bajito, en su cuarto, creyendo que yo no lo oía. Me asomaba y ahí estaba, abrazando uno de sus peluches, temblando, mordiéndose los labios para no hacer ruido. «Papá», me dijo una noche, con los ojos llenos de lágrimas, «¿tú crees que mamá se fue porque me porté mal?». Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí que el mundo se me caía encima. «No, hijo, no digas eso. Tú no hiciste nada malo», le dije como pude, intentando no romperme. Pero la verdad es que ya estaba roto. Empecé a evitar mirarlo a los ojos, porque cada vez que lo hacía, veía en él la ausencia de su madre, y no sabía cómo llenarla. Y entonces llegó diciembre, la primera Navidad sin Mónica. Había decorado la casa, comprado regalos, hecho todo lo posible para que Emiliano no sintiera el vacío. Pero era inútil. Una noche, mientras poníamos las luces en el árbol, Emiliano se acercó y me dijo con esa vocecita temblorosa que aún me quita el sueño: «Papá, ¿puedo pedir un deseo esta Navidad?». «Claro, hijo, lo que quieras». «Quiero que mamá regrese, pero si vuelve, te prometo que ya no voy a ser travieso, ni a romper cosas, ni a portarme mal. Pero dile que regrese, por favor». Me quedé helado. ¿Cómo le explicas a un niño que su madre no se fue porque él hiciera algo mal? ¿Cómo le explicas que, por más que se porte bien, ella no va a volver? No pude. Me arrodillé frente a él, lo abracé con todas mis fuerzas y lloré. Lloré como no había llorado en mi vida. Porque ese niño que yo estaba tratando de proteger, cargaba una culpa que no le correspondía. Y mientras tanto, Mónica allá afuera, quién sabe dónde, feliz con su nueva vida, como si nosotros nunca hubiéramos existido. En ese momento sentí odio. Por primera vez en mi vida, sentí un odio tan profundo que me asustó. No entendía cómo alguien podía ser tan cruel, tan egoísta, tan capaz de romperle el corazón a su propio hijo y vivir como si nada. Y sí, ese día, juro que si Mónica se hubiera aparecido frente a mí, no sé de qué habría sido capaz, porque ya no era por mí, era por Emiliano. Porque esa mujer no solo me traicionó a mí, lo traicionó a él, y eso no se perdona. Y sin embargo, hay algo que me avergüenza confesar, algo que ni siquiera sé si debería decir en voz alta. Pero si esta historia la estoy contando, es para ser honesto. Incluso con lo más bajo de mí mismo. Hubo un momento, después de todo, después de ver a mi hijo quebrarse, después de sentir ese odio tan profundo, hubo un instante donde me encontré a mí mismo pensando que, tal vez, podría perdonarla. Sí, lo pensé. Una parte de mí, la parte más rota, más desesperada, empezó a creer que tal vez, si Mónica regresaba, si se daba cuenta de todo el daño que nos hizo, si pedía perdón de verdad, tal vez, solo tal vez, podríamos empezar de nuevo. Me imaginé yendo a terapia de pareja, sentados en una sala,
escuchando a un extraño decirnos que las heridas sanan, que las familias pueden reconstruirse, que el amor, ese amor que yo alguna vez sentí por ella, todavía podía salvarnos. Y por un segundo, un solo segundo, soñé con volver a sentirme ese hombre pleno, ese hombre que volvía a casa sabiendo que su familia lo esperaba, que había logrado lo más difícil, recuperar lo que había perdido. Me odio por haberlo pensado, pero lo pensé, porque por más fuerte que uno parezca, la soledad pesa, y pesa más cuando ves a tu hijo dormir abrazando un peluche, pidiendo en silencio que todo vuelva a ser como antes. Me imaginé a Mónica cruzando esa puerta, llorando, diciéndome que se había equivocado, y yo, por un instante, creí que tal vez la perdonaría. Pero sé que si alguien escucha esto, va a pensar lo que yo mismo no me atrevo a decirme: no lo hagas, David, no lo hagas. Porque hay traiciones que no merecen segundas oportunidades. Y sin embargo, aquí estoy, confesándolo. Pero la vida no se cansa de darte golpes cuando ya estás en el suelo. Y justo cuando pensé que no podía hundirme más, llegó la verdad. Esa verdad que terminó de romper todo lo que alguna vez soñé. Pasaron semanas después de aquella Navidad en la que Emiliano me pidió a su mamá como regalo. Yo seguía sobreviviendo. Pero entonces llegó el mensaje. Un número desconocido. Un simple texto que decía: David, tenemos que hablar. Es importante. Mi corazón se detuvo. No hacía falta que firmara. Yo supe que era ella. Y como un idiota, como ese hombre roto que todavía esperaba lo imposible, le contesté. Le dije que nos viéramos. Necesitaba mirarla a los ojos y escuchar lo que tenía que decirme. Nos encontramos en un café de la Condesa, uno de esos lugares donde alguna vez solíamos desayunar los domingos en familia, cuando yo todavía creía que lo nuestro era para siempre. Cuando llegó, la vi diferente. Más delgada, más pálida, con unas ojeras que delataban que la vida tampoco había sido buena con ella. Se sentó frente a mí y por primera vez bajó la mirada. David, me dijo, necesito decirte algo y no sé cómo hacerlo. La miré esperando lo peor y aún así no estaba preparado. Estoy embarazada, soltó de golpe, pero no de él, de Julián. Eso terminó hace tiempo. Tengo un hijo, pero tampoco es suyo. Me quedé en shock, sin entender qué carajos estaba escuchando. ¿De qué hablas, Mónica? Le dije. ¿Qué estás diciendo? Y entonces me soltó todo de golpe. Resulta que Julián no fue el único. Mientras yo trabajaba, mientras me partía el alma por darle todo, ella llevaba meses, años, viéndose con otro hombre. Alguien que yo ni siquiera conocía. Un amigo del gimnasio, según ella. Uno que la escuchaba, que la hacía sentir viva, que le daba lo que yo no le daba. David, me dijo, nunca fue por dinero. Tú me diste todo, pero yo necesitaba sentirme amada. Amada, esa fue la palabra que me detonó todo por dentro. Me quedé en silencio, mientras ella me explicaba que Julián solo fue la salida fácil, pero que en realidad, todo ese tiempo, ya estaba con otro. Y lo peor, lo más humillante, fue enterarme de que su familia lo sabía, que su mamá, su papá, todos sabían que ella me engañaba, y nunca me dijeron nada. Es más, le cubrían sus salidas, le ayudaban a verse con él, mientras yo estaba en mi oficina, cerrando contratos millonarios, soñando con la familia perfecta. David, me dijo entre lágrimas, yo no vine a pedirte que me perdones. Solo quería que supieras la verdad. Pero no era solo eso, porque lo que vino después fue peor. Mónica respiró hondo y con los ojos llenos de lágrimas me dijo, David, estoy sola. El padre del niño me dejó, Julián se largó, y mi familia ya no quiere saber nada de mí. No tengo a dónde ir. Por eso, estoy aquí. Y ahí lo supe.
No había venido por amor, no había venido por Emiliano, había venido porque no le quedaba de otra. Porque el mundo le había dado la espalda y como último recurso venía a buscar al único imbécil que siempre estuvo ahí, yo. Quiero volver, David, quiero intentar ser una familia otra vez. Me dijo, por Emiliano, por el bebé, por nosotros. Y sentí que la cabeza me daba vueltas, porque una parte de mí, la más rota, la más desesperada, quería creerle. Pero otra, la que había visto a mi hijo pedir por ella como si fuera un regalo, esa parte, quería gritarle que se largara y que no volviera nunca más. Me quedé en silencio, mirándola, pensando en todo lo que había hecho, en todo lo que me había quitado. Y por primera vez supe que estaba en una encrucijada. Porque ahí estaba ella, la mujer que me destruyó, pidiéndome que la salvara, otra vez. Y yo no sabía qué hacer. Pero lo que sí supe en ese momento es que lo que viniera después ya no iba a ser por amor. Salimos del café sin cruzar más palabras. Mónica no insistió, y yo no tuve el valor de decirle todo lo que pensaba. Pero los días siguientes, la verdadera jugada de Mónica comenzó. Porque no le bastó con buscarme a mí, fue por Emiliano. Un sábado en la tarde, mientras yo estaba en una llamada con un cliente en Santa Fe, sonó el timbre de la casa. Al abrir, ahí estaba ella, sonriendo como si nada, y con ese tono dulce que tantas veces usó para manipularme. David, solo quiero ver a Emiliano, no vengo a pelear, por favor. Mi primera reacción fue decirle que no, pero Emiliano, al verla, salió corriendo, la abrazó y empezó a llorar. Mamá, mamá, ¿ya regresaste? Y ahí supe que estaba perdido. La dejé pasar, solo por él, solo por ver esa sonrisa en su cara, esa que no veía hace meses. Pero lo que no sabía era que Mónica ya venía con todo un plan. Se quedó unas horas, jugó con Emiliano, le dijo todo lo que ese niño quería escuchar. ¿Sabes, mi amor? Estoy pensando en volver, en que seamos una familia otra vez, pero eso solo va a pasar si tú me ayudas, le susurraba. Tienes que decirle a papá que me extrañas, que quieres que vuelva, porque papá está muy enojado conmigo. Esa noche, Emiliano se me acercó, con los ojos llenos de esperanza, y me dijo, papá, ¿y si mamá se queda? ¿Y si volvemos a ser una familia como antes? Sentí una rabia, una impotencia, porque sabía perfectamente de dónde venía eso. Mónica lo estaba usando. A mi hijo, a mi propio hijo, como moneda de cambio. Y aún así, no la corrí. No tuve el valor. Esa noche, después de acostar a Emiliano, me senté con ella en la sala y por primera vez la vi llorar. David, no tengo a dónde ir. Estoy sola. No quiero que este bebé nazca en la calle. No me pidas que aborte. Solo ayúdame a pasar este momento. Después, me voy. Lo juro. Y fue ahí donde hice lo peor. Porque por más que todo en mi cabeza me gritaba que la sacara de mi vida, la miré, vi su vientre y me rompí. Le di dinero. Le di dinero. Le pagué 3 noches en un hotel medio, ni bueno, ni malo. Lo suficiente para que no estuviera en la calle. Quédate ahí, cuida de ese niño y después hablamos, le dije. Y en el fondo, me odié. Porque no era por el bebé ni por Emiliano, era por mí. Porque una parte de mí todavía quería volver a sentir que tenía una familia. Una parte de mí todavía soñaba con la estúpida idea de que todo podía arreglarse. Y esa noche, mientras me quedaba solo en la sala, supe que le acababa de abrir la puerta a mi peor pesadilla. Porque Mónica no había terminado conmigo. Y yo estaba a punto de perder mucho más de lo que jamás imaginé. Y esa noche, mientras me quedaba solo en la sala, supe que le acababa de abrir la puerta a mi peor pesadilla. Porque Mónica no había terminado conmigo. Y yo estaba a punto de perder mucho más
de lo que jamás imaginé. Pero fue justo en esos días, cuando todo parecía que me arrastraba de nuevo al fondo, que algo dentro de mí cambió. No sé si fue el cansancio, o tal vez, finalmente estaba listo para ver la realidad de frente. La vi salir del hotel una mañana. Me había dicho que iría a la clínica, que tenía cita con el doctor por el embarazo. Pero no. Estaba en la cafetería del hotel, riendo, tomando un café como si nada, mientras Emiliano y yo estábamos en casa, esperando noticias de ella. La miré de lejos y por primera vez no sentí amor, no sentí lástima, sentí rabia, porque me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. No había cambiado. No había venido a buscar una segunda oportunidad. No había venido por su hijo, ni por el bebé, ni por mí. Había venido por conveniencia, porque ya no le quedaba nada, porque sabía que yo, ese mismo hombre que siempre estuvo ahí, iba a volver a salvarla. Y sí, por un instante, lo hice, pero no más. Esa tarde, me senté solo en la sala, mirando alrededor de la casa. Esa casa que construí para mi familia. Esa casa que soñé que algún día estaría llena de risas, de recuerdos. Y entendí que el único que había luchado por todo eso fui yo. Que Mónica nunca estuvo realmente aquí. Solo usó a Emiliano. Solo me usó a mí. Y ahora lo intentaba de nuevo. Pero esta vez no iba a funcionar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. No porque la hubiera perdonado, sino porque por fin, había aceptado que lo único que me quedaba por hacer era soltarla. Y así, con el corazón en pedazos, pero con la mirada firme, me preparé para lo que venía. Porque si Mónica pensaba que podía manipularme, si pensaba que iba a dejar que jugara con mi hijo, si creía que podía volver a destrozar mi vida, estaba a punto de descubrir que esta vez yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Se acabó. Ahora era mi turno. Pero mientras Mónica seguía creyendo que podía manejarme, algo dentro de mí ya se había roto. Y con eso, nació una nueva versión de mí. La versión que ya no iba a rogar, ni suplicar, ni aguantar. Esa noche, en lugar de discutir, en lugar de pelear, la dejé creer que tenía el control. Le dije que sí, que me dejara pensar, que la llamaría al día siguiente. Pero mientras ella se iba, confiada, creyéndose la gran estratega, yo empecé a mover mis piezas. La verdad es que ya no me interesaba gritarle, ni sacarla de mi vida a empujones. No. Esta vez, la iba a destruir exactamente donde más le dolía. En lo que le quedaba, su orgullo, su dinero y su dignidad. Llamé a mi abogado. No uno cualquiera. Llamé al mejor. Un tiburón con más de 20 años, enfrentando casos de traición, abandono y custodia. El tipo que sabe dónde golpear para que el otro lado no se levante jamás. En menos de 48 horas ya estaba todo armado. Primero, corté todo el dinero. Desde ese día, ni un peso más. Le cancelé el hotel, le cancelé las tarjetas, le bloqueé el acceso a cualquier cuenta. Se quedó sin nada de un día para otro. La llamé y con la voz más fría que pude, le dije: Mónica, se acabó el juego. No vuelvo a darte ni un centavo. No me llames, no me busques. Colgué y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Pero eso era solo el principio. Mi abogado preparó la demanda con cada prueba, cada mensaje, cada evidencia de abandono, infidelidad y manipulación. Vamos a reventarla, David, me dijo. No solo te va a perder, la vamos a dejar tan hundida que ni los gusanos van a querer tocarla. Y así fue. Las audiencias comenzaron y desde el primer día supe que Mónica no iba a salir de ahí de una pieza. Mi abogado, un verdadero depredador en ese ambiente, pidió que todo el proceso quedara registrado. Quería que cada palabra, cada lágrima, cada intento de defensa de Mónica quedara asentado para siempre. La primera vez que Mónica se sentó frente al juez, no la reconocí. Ojerosa, pálida, sin una sola gota de maquillaje,
sin ese aire de superioridad que tanto la había caracterizado. Ya no estaba la mujer que un día me miró con desprecio y me dijo, «Tú no eres suficiente». Ahora, solo era una mujer derrotada. Pero la humillación apenas empezaba. Mi abogado comenzó por lo más básico, por destrozarla desde su propia boca. «Señora Mónica, ¿cuánto tiempo dejó a su hijo bajo el cuidado exclusivo del señor David?» «Fueron algunos meses», balbuceó ella. «¿Algunos meses?», dice. «Tengo aquí registros de escuela, médicos, testigos. Todo demuestra que usted no ha estado en la vida de ese niño por más de 3 años completos. ¿Me va a decir que 3 años le parecen algunos meses?». La juez la miraba esperando, y Mónica solo bajaba la cabeza. Mi abogado sonrió y siguió. «Explíquenos. ¿Cuál era su ingreso durante ese tiempo? ¿Cómo se mantenía? ¿A qué se dedicaba?». «Pues trabajaba en cosas. Me ayudaban mis papás». «¿Cosas?», replicó él. «¿Eso incluye vivir con distintos hombres mientras su hijo la esperaba en casa preguntando por usted?». Mónica intentó defenderse. Yo solo quería encontrarme a mí misma». Pero el abogado no la dejó respirar. «Encontrarse a usted misma, mientras el niño que usted trajo al mundo lloraba todas las noches por no saber si su madre estaba viva o muerta». La jueza notaba cada palabra, y cada frase era una daga directa al pecho de Mónica. Intentó culparme. Decir que yo había hecho mi vida, que no la había buscado. Pero mi abogado se rió en su cara. ¿Buscarla? ¿Cómo se busca a alguien que se fue dejando una nota? ¿Cómo se busca a quien decide tener otro hijo y formar otra familia, mientras su hijo original le suplica a su padre que la traiga de regreso? Mónica rompió en llanto, se tapó el rostro, balbuceaba cosas sin sentido. Pidió permiso para salir de la sala, se lo negaron. El abogado entonces sacó la peor parte, las pruebas económicas. «Y ahora hablemos de dinero. Según los registros, la señora no aportó ni un peso al bienestar de su hijo en estos años. Ni alimentos, ni escuela, ni salud. Todo, absolutamente todo, lo cubrió el señor David». La jueza la miró de frente. «Señora, ¿algún recibo? ¿Algún comprobante de que usted hizo el más mínimo esfuerzo por este niño?». Mónica negó con la cabeza mientras lloraba. La sentencia fue brutal. La juez dictó en ese momento que renunciaba a cualquier derecho económico, ni un peso. No tendría acceso a ninguna cuenta, a ningún bien, a ninguna decisión sobre Emiliano. Mi abogado pidió la estocada final. «Señoría, por los antecedentes de abandono, manipulación emocional y riesgo psicológico para el menor, solicitamos orden de restricción inmediata. Que la señora Mónica no pueda acercarse a David ni a Emiliano en un radio de 500 metros». La juez ni siquiera dudó. «Concedido». Mónica intentó gritar, intentó culpar a todos. «Es injusto. Ustedes no saben todo lo que yo sufrí. Yo también tengo derechos». La juez la fulminó con la mirada. «Usted los perdió el día que eligió abandonarlo». La sacaron escoltada de la sala. Pero lo más irónico, lo que terminó de sellar la humillación de Mónica, fue lo que pasó justo antes de la audiencia final. Desesperada, viéndose perdida, tuvo el descaro de contactar a mi abogado. Quería negociar, llegar a un acuerdo. Y mi abogado, ese tiburón que ya le había olido la sangre, se prestó al juego. La citó en su despacho, solo ella y él. «Mónica, si quieres que esto no sea tan duro, podemos arreglarlo», le dijo, mirándola como el depredador que era. Ella, ingenua, se aferró a esa última tabla de salvación. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó, derrotada. Y ahí mi abogado ejecutó su jugada maestra. Le dijo algunas preguntas que pensaba hacerle durante el juicio. Le explicó cómo debía contestar, según él, para salvarse. Pero lo que Mónica no supo jamás es que esas respuestas eran su sentencia de muerte. «Cuando te preguntes si tú decidiste dejar al niño, debes decir que sí, pero que lo hiciste porque pensaste que estaba mejor con su papá», le dijo.
Mónica asintió, sin saber que esa frase la enterraba viva. Y cuando te preguntes si te ayudaron económicamente, admite que tus padres te apoyaban, pero que tú estabas en proceso de buscarte a ti misma. Le dictó. Cada palabra, cada consejo, era una trampa perfecta. Mi abogado sonreía por dentro, porque sabía que en cuanto ella repitiera eso en voz alta, no habría juez en este país que la defendiera. Y así fue. El día de la audiencia. Mónica, temblorosa, repitió al pie de la letra lo que el abogado le había aconsejado. Sí lo dejé, pero pensé que estaría mejor con su padre. La juez levantó la vista con una expresión de desprecio absoluto. Sí, mis papás me ayudaban. Yo estaba buscándome a mí misma. La juez la interrumpió. Señora, ¿se da cuenta de lo que acaba de confesar? Mónica no entendía. ¿Cómo? Usted acaba de admitir que abandonó a su hijo, que prefirió buscarse mientras él lloraba por usted. ¿Y ahora viene a esta corte a exigir derechos? Mi abogado no tuvo ni que hablar. La jueza se giró hacia mí y sonrió. Señor David, felicitaciones. Esto se acabó. Mónica palideció, se dio cuenta de la trampa, pero ya era tarde. Y ese día, ese maldito día, por fin supe lo que era ver caer a alguien y no sentir ni un gramo de culpa. Mi abogado me palmeó la espalda y susurró. A veces, David, la mejor venganza es dejar que se ahoguen con sus propias palabras. Y Mónica se ahogó. Y yo, por fin, fui libre. Salí de esa última audiencia. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentado, mirando esa silla vacía donde minutos antes Mónica lloraba, rogaba, se destruía sola. Y fue en ese instante cuando por fin lo entendí todo. Ella ya no existía en mi historia. Lo que una vez fue amor, lo que una vez soñé como mi familia, murió el día que se atrevió a usar a su propio hijo como moneda de cambio. No la odiaba. No sentía lástima. No me quedaba nada por sentir. Solo quedaba la certeza de que hay traiciones que no merecen perdón. Desde ese día, Mónica desapareció de nuestras vidas. Literalmente, la orden de restricción no le dejó más opciones. Nadie más supo de ella, ni su familia, ni sus conocidos. Nadie. Y aunque muchos piensan que el odio es lo peor que le puedes desear a alguien, se equivocan. Lo peor es la indiferencia. Mónica terminó sola, sin familia, sin dinero, sin hijo, sin nombre. Mientras tanto, Emiliano y yo seguimos. No fue fácil. Aún hoy, hay noches en que lo escucho respirar mientras duerme, y me pregunto cuántas cicatrices le dejó todo esto. Pero luego, lo veo sonreír, y sé que lo logramos. No sé si alguna vez conoceré el amor otra vez. La verdad, ya no me importa, porque el único amor que necesitaba, lo tengo al lado, mi hijo, mi orgullo, mi mayor inversión. Y si algo aprendí de todo esto, es que las personas se muestran como realmente son, cuando saben que ya no las necesitas. Mónica se mostró, y ese fue su final. ¿Saben? A veces me pregunto qué pensará ahora, sola, recordando todo lo que perdió. Porque el verdadero castigo no fue la orden de restricción, no fue la humillación pública, no fue quedarse sin un peso. El verdadero castigo es saber que lo tuvo todo y lo perdió por su propia ambición. El verdadero castigo es saber que su hijo ya no la necesita. Y esa la única sentencia que ningún juez puede revertir.